Bueno, pues vamos a empezar con la primera charla. Eh, la primera charla es la nueva era del abordaje de la fibrosis quística, el cambio y lo que está por venir, ¿no? La va a dar pues el doctor Óscar Asensio de la Cruz. Es coordinador de la unidad de fibrosis quística pediátrica del Hospital Parta Luis de Sabadell, Barcelona. Y también es presidente de la Fundación Española de Fibrosis Quística y expresidente de la Sociedad Española de Fibrosis Quística desde hace unas semanas. Quiero destacar que gracias a su dedicación y apoyo, junto con el resto del equipo de la Sociedad Española de Fibrosis Quística, hemos conseguido, trabajando unidos durante estos últimos años, profesionales, personas con fibrosis quística, familiares, desde la sociedad y desde la federación y las asociaciones que forman la federación, el materializar lo que a día de hoy es una realidad. La aprobación y financiación en el Sistema Nacional de Salud de los nuevos tratamientos moduladores. Y bueno, pues ha sido unos años duros, que hubo momentos en donde pensábamos que bueno, pues esto no iba a poder ser, y bueno, pues gracias a ese trabajo conjunto de la mano y que bueno, pues que al final se ha materializado en que bueno, pues el 100% de la población que podría ser elegible para estos tratamientos tenga ya en sus casas estos tratamientos, son de la mano también pues del doctor Asensio, que bueno, pues desde aquí quiero también darle las gracias por ese apoyo que nos ha realizado durante estos últimos años y que ha sido clave. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Gracias a Juan da Silva, gracias a la Asociación Galega y también al magnífico equipo de profesionales que hay en el Álvaro Cunqueiro de Vigo, que me consta que están haciendo un gran trabajo. Efectivamente, estamos en un momento nuevo y por eso pues el título de la charla me parece muy pertinente, la nueva era no abordaxe da fibrose quística e cambio que está por vir, que de alguna manera pues resume un poco la situación en la que nos encontramos, ¿no? Que estamos en una época de cambio es un hecho evidente. Fue nuestro lema en el Congreso Virtual también que tuvimos que hacer en el 2021, que coincidió con la aprobación de los nuevos moduladores, de la triple terapia, y realmente la situación ha sido una situación progresiva de mejora, que han habido muchos hitos en ese avance. Probablemente uno de ellos, y que de los más importantes, el descubrimiento del gen y la clonación del gen, pero también pues, la creación de unidades de referencia, el cribado neonatal y fundamentalmente, y como consecuencia de todo ello, probablemente pues, la aparición de los nuevos moduladores en estos últimos años. El hecho de conocer el gen nos permitió ver cuál era el problema, ¿no? El gen de la fibrosis quística está en el cromosoma 7, dentro del DNA en el núcleo, y este gen tiene que crear un RNA, que este RNA de alguna manera tiene que salir del núcleo y servir para dar las normas para la fabricación de una proteína que finalmente será la proteína CFTR, que actuará de canal por donde saldrá el cloro y el bicarbonato. Si entramos dentro de las células de los bronquios y de las células epiteliales y dentro del núcleo de la propia célula, pues es donde están los genes y donde están los cromosomas, y es en el cromosoma 7, en el brazo largo del cromosoma 7, donde está el gen de la fibrosis quística. Este gen tiene que ser transcrito a un RNA mensajero
que después de un recorte que se llama splicing, sale este RNA mensajero del núcleo hacia el citoplasma, y en este citoplasma celular de las células de nuestro organismo tiene que ser traducido por los ribosomas en una proteína inmadura que dentro del citoplasma, en el retículo endotelial y en el aparato de Golgi, se acaba de configurar incluso espacialmente para posteriormente ser transportada por vacuolas a la membrana epitelial de la célula para ejercer su función de canal del cloro y poder de alguna manera equilibrar los iones y el líquido que hay alrededor de los cilios. Esto que parece tan fácil fue muy complicado, pero nos permitió pues, poder ver que realmente cuando no se podía producir esta proteína, esta se degradaba y esto condicionaba unos cambios de entrada de sodio y de entrada de agua dentro de la célula que de alguna manera defleccionaban el líquido que tiene que bañar los cilios para que estos cilios puedan barrer, puedan movilizar las secreciones que se van acumulando a nivel del bronquio. Si eso no ocurre porque hay menos líquido y los cilios quedan como chafados y no pueden ejercer su función de barrido, pues se acumula secreción, la secreción se hace más espesa y se provoca una obstrucción de la vía aérea que será el inicio pues, de la inflamación, de la infección y de, si no se frena, pues de la lesión terminal de los bronquios, de las células. Esto que inicialmente parecía muy fácil, pensábamos que había una mutación, la delta F508, la llamamos así, que continúa siendo de las más frecuentes, pero después de todos estos años, desde el año 89, pues hemos tenido que ir clasificando las mutaciones porque han ido apareciendo muchas más. Hoy en día hay cerca de 2.300, 2.400 mutaciones y las hemos tenido que clasificar en 7 clases porque no todas las mutaciones hacen lo mismo, tienen el mismo defecto, condicionan el problema en la proteína en diferentes zonas. Algunos no producen nada de proteína, otros fabrican una proteína que es medio funcionante, otros que se produce bien, pero después no funciona bien, no se abre adecuadamente, etcétera, etcétera. Y esto ha sido clave también porque esto después se ha correlacionado que pues cada tipo de mutación pues va a tener una posible estrategia de tratamiento diferente, ¿no? Que es que han sido los moduladores y van a ser probablemente la terapia génica en un futuro. Porque realmente la gravedad de la enfermedad va a depender del grado de actividad que tenga esta proteína. Y este grado de actividad de esta proteína va a depender de la cantidad de proteína que se haya formado y de la funcionalidad que tenga esta proteína, si es plenamente funcionante o no. Y esto dependerá de los genes, de la mutación genética que tenga cada paciente. Y no solo de una mutación, sino en el caso de una enfermedad hereditaria recesiva, como es el caso, pues tienen que estar afectados los dos alelos, tanto el del padre como el de la madre. Si solo hay uno alterado, el paciente, la persona será un portador, pero será un portador sano, ¿eh? Tiene que haber por lo menos una afectación, aunque sea leve, aunque mantenga una cierta función residual, pero de los dos alelos. O que no funcione ninguno, nada, o uno poco y otro nada, ¿no? En estos casos sí que habrá enfermedad, o enfermedad más leve o enfermedad más grave, porque esto condicionará el grado de actividad total de esta proteína. No solo esto, sino que aparte del genotipo, de los genes, hoy sabemos que hay pacientes con idéntico genotipo que después tienen clínicas diferentes, tienen diferentes fenotipos que llamamos nosotros. Y eso va a depender de los genes, pero también de los factores ambientales y de otros genes que pueden estar en otro cromosoma incluso, que son los genes moduladores que pueden explicar que un paciente delta F508 homocigoto sea y acabe teniendo unos síntomas muy diferentes a otro paciente que tenga las mismas mutaciones, porque puede tener otros genes y puede tener también otros factores ambientales, como por ejemplo la pobreza
o que no tenga un acceso a la sanidad pública, etcétera, que condicione su pronóstico. Lo cierto es que el conocimiento de que este defecto del gen condicionaba que la función y la cantidad de la proteína fuera menor y eso condicionaba un transporte iónico defectuoso, la disminución del líquido que baña estos cilios y la alteración del clearance y eso, toda la cascada patofisiológica hasta llegar a la enfermedad pulmonar terminal, durante años nos ha permitido, en base a tratamientos sintomáticos, antibióticos, vitaminas, suplementos nutricionales, suero salino hipertónico, ejercicio, antibióticos, fisioterapia, mucolíticos, broncodilatadores, etcétera, conseguir mejoras progresivas de la supervivencia de los pacientes de forma muy significativa. Pero realmente ha sido en estos últimos años cuando han aparecido los moduladores y sobre todo pues, los moduladores altamente eficaces últimos, cuando realmente los cambios han sido más importantes. El tiempo pasa y las cosas cambian y de tener tratamientos sintomáticos para corregir pues, el acúmulo de mucosidad, la infección, la obstrucción, etcétera, pues ahora estamos en un momento del tratamiento del defecto proteico, del defecto molecular. Y esto nos está llevando a unos resultados mucho más espectaculares que no antes. Estamos avanzando hacia una medicina personalizada, una medicina de precisión. Probablemente pues, los moduladores son la primera medicina personalizada según genotipo, por tanto, de precisión en los pacientes con fibrosis quística. Y esto empezó en 2011, parece que hace muchos años, pero no es tanto, con un potenciador, pero que después se ha visto superado por la aparición de combinaciones y sobre todo los nuevos y altamente eficaces triples combinaciones de tratamiento que este equipo de personas, investigadores de Vertex, consiguieron sintetizar y que de alguna manera pues les están empezando a dar premios por el cambio tan sustancial en la calidad de vida de los pacientes con fibrosis quística. Estamos hablando, por supuesto, del Kaftria. Un tratamiento que es una combinación de dos correctores con un potenciador que bueno, se ha visto en los resultados iniciales del laboratorio, pues mejoras de cerca de un 14% de la función pulmonar, pero también una reducción muy importante de exacerbaciones, normalización o disminución del test del sudor, aumentos de peso y talla y mejoras en la calidad de vida de forma sustancial. Si el Ivacaftor tenía una mejora de la función pulmonar de 10 y las combinaciones de dos correctores no eran tan exitosas como el Ivacaftor, las nuevas triples terapias pues mejoran aún más el resultado y de alguna manera han hecho que los cambios históricos que estamos observando en estos últimos 2-3 años. Se reduce de forma clara el test del sudor, baja a 41 milimoles por litro. En muchos casos se normaliza y mejora la calidad de vida, las scores de calidad de vida de forma significativa. Ya al año en el 2020 en Estados Unidos, en el registro americano, después de solo un año de tratamiento, se vio un cambio absolutamente increíble en el tema de la supervivencia. En un año solo de tenerlo. Y una disminución también mucho más importante, aunque se había ido mejorando progresivamente, en solo un año de la mortalidad. Ahora, después de ya unos cuantos años de disponer de él, se empiezan a hacer modelos matemáticos que acercan la esperanza de vida de un paciente con fibrosis quística que nazca en estos momentos a más o menos la supervivencia de la población normal, que es en esta línea discontinua. Los que puedan tratarse con la triple terapia, pues se estima que puedan tener una sobrevida de hasta 71 años.
Pero esto, contra más precozmente lo empecemos a aplicar, probablemente cada vez se acerque más a la supervivencia normal de cualquier persona. No siempre ocurre, pero sí en el caso de estos moduladores y en la fibrosis quística, después cuando se aplican en vida real los tratamientos que se han estudiado en los estudios en laboratorio y en los ensayos clínicos, los resultados no son equivalentes. Pero ya ahora ya se han presentado resultados de cerca de 16.000 pacientes tratados con la triple terapia y se ha comparado cómo están evolucionando estos pacientes en vida real con 5 años previos de empezar con este tratamiento. Y, por ejemplo, en relación a la enfermedad pulmonar, estos son los 5 años previos, pues la mejora del riesgo de exacerbaciones, la disminución de tener una exacerbación es una reducción del 79%, o de la hospitalización de un 74%. O sea, son cambios realmente absolutamente imprevisibles previamente. También la mejora de función pulmonar, aquí en este caso, pues también en vida real, no tan importante, porque aquí hay pacientes de todo tipo y de diferente grado de afectación, pero también significativamente muy clara. Y también en cuanto a las infecciones pseudomonas aeruginosa, entre antes y después, pues hay una reducción, parece una reducción progresiva de la misma. Lo mismo algo pasa con el Staphylococcus aureus y aún más con, por ejemplo, con los hongos o con la Burkholderia cepacia. Se están observando reducciones progresivas de las infecciones pulmonares. Pero bueno, si en algo nos tendríamos que quedar es que en vida real las muertes por fibrosis quística se han reducido un 72%. Un 72% de reducción, es algo impensable, y un 85% de reducción de necesidad de llegar al trasplante pulmonar. Realmente, si yo fuera Julio César, diría que esto ya está, ¿no? Que la suerte ya está echada. Pero lo cierto es que cualquier nueva situación también abre nuevos retos y en este sentido tenemos retos aún muy importantes. Uno, por ejemplo, que me parece trascendental, aunque en España tenemos la suerte de que esto no nos ocurra demasiado, que es el acceso a estos fármacos, que no es equitativo. No todo el mundo que tiene esta enfermedad tiene acceso a la triple terapia, al Kaftri o al Trikafta. Se calcula que en el mundo hay 162.000 pacientes. De ellos, solo 100.000 o 105.000 están diagnosticados. Pero es que de estos diagnosticados, solo hasta un 12% les ha llegado la oportunidad de tratarse con estos nuevos medicamentos. Hay que hacer un esfuerzo para que esto pueda llegar a todo el mundo. Pero aparte, ya no en países del tercer mundo, en nuestro caso concreto, pues ya lo comentaba también Juan antes. Primero, no tenemos un tratamiento curativo. Segundo, hay un tanto por ciento de españoles que aún no tienen tratamiento modulador. Aunque no sea curativo, el tratamiento modulador cambia la vida. Habrá algunos pacientes que no lo tolerarán. Habrá otros que no recuperarán al máximo su función pulmonar. Habrán pacientes que los moduladores les lleguen tarde y tengamos que seguir investigando para encontrar soluciones para sus problemas que puedan ir surgiendo. Infecciones multiresistentes. Tenemos que seguir trabajando para poder empezar lo antes este tipo de tratamientos. ¿Qué pasará con los efectos secundarios a largo plazo? Pues tendremos que irlo viendo. ¿Cómo deberemos seguir a los pacientes? Probablemente tengan que cambiar los modelos porque probablemente no hará falta hacer un seguimiento tan cercano. ¿Cómo monitorizar la infección si apenas tienen tos o esputo la gran mayoría? ¿Cómo vamos a diagnosticar las infecciones? En fin, nos abren una cantidad de retos muy importantes. Retos para concentrarlos en dos o tres sobre la infección pulmonar, cómo diagnosticarla o cómo monitorizarla. Probablemente tendremos que revisar, ¿no? Cuál es la mejor estrategia, con qué frecuencia hay que hacerlo, qué tipos de muestra. Igual el esputo ya no nos sirve. Habrá que valorar
a lo mejor más la clínica, habrá que buscar otros biomarcadores, bien en aire exhalado, bien en la orina o en sangre. Pues estos son retos que tendremos cara al futuro. Al igual que un tema que, por mucho modulador que haya llegado, los pacientes que tienen bronquiectasias, que tienen lesiones ya en su vía aérea, pues van a continuar teniendo, probablemente menos, pero teniendo infecciones. Y si tienen una infección multiresistente crónica, probablemente tengamos que seguir investigando para buscar nuevos antibióticos o nuevas estrategias. Y en ese sentido, la investigación no los va a dejar de lado porque hay un montón de líneas de investigación en este sentido para encontrar soluciones para este tipo de pacientes. Probablemente unas debajo de la manga puede ser el uso de los bacteriófagos, es un tema que está de moda. Son virus especializados para ir contra una bacteria en concreto y hay mucha esperanza puesta en esto, pero tendremos que seguir avanzando en la investigación y en el uso de dichos tratamientos. Otro de los retos es lo que hemos podido observar que no estaba previsto, ¿no? Un aumento importante, se ha triplicado los casos, esto en el primer año, ahora aún es más alto, los casos de embarazo en mujeres con fibrosis quística, ¿no? Pues esto también pues, implicará que habrá que hacer unas recomendaciones sobre el embarazo, sobre el tratamiento de la mujer, si puede servir también para el feto, en fin, toda una serie de retos que tendremos que ir definiendo progresivamente. Pero es más, tenemos que llegar a la cima, que para mí es poder llegar a la curación, a restaurar la función de todos los pacientes. Y en eso, pues probablemente tenemos un margen en estos del registro americano de pacientes que aún no tienen tratamiento, en el sur de Europa pues aún más, y que la terapia génica probablemente nos tenga que dar soluciones. España y el sur de Europa pues no tiene la proporción, como puede ser Canadá, el 90% de los canadienses tienen como mínimo una mutación delta F508, en Estados Unidos un 86%, en España solo un 73%, y como sabéis, esta mutación es básica para poder utilizar la triple terapia. En España tiene unas proporciones diferentes a Estados Unidos, a los países anglosajones y al norte de Europa y también al conjunto de Europa. Y esto hace pues que de alguna manera pues en estos momentos calculamos pues que por lo menos hay unos 600 pacientes que aún no tienen posibilidad de tratamiento con los moduladores porque no tienen ninguna mutación delta F508. Para estos pacientes, pues se está trabajando también muy duramente buscando moduladores y nuevas estrategias de tratamiento que puedan permitir el abordaje de mutaciones de tipo 1, las stop codon, en las que no se fabrica proteína y por tanto no se puede potenciar ni corregir porque no existe. Y también se está trabajando en mejorar lo que ya tenemos. El CAFTIO se está intentando mejorar para poderlo hacer que sea solo una vez al día y que sea más eficaz y con menos efectos secundarios. Hay muchas líneas de investigación en esto. También se está avanzando en cuanto a expandir la edad a lo más temprano posible. Una noticia de la semana pasada es que la Agencia Europea del Medicamento aprobó ya el CAFTRIO para pacientes entre 2 y 5 años, que nos parece una noticia sustancial. Y también el que mientras no haya otros tratamientos, que a lo mejor hay algunos pacientes que no tienen las mutaciones delta F508 que son necesarias, que a lo mejor podrían mejorar con la triple terapia. Y en este sentido, pues hay publicaciones, por ejemplo, esto de los buenos resultados en niños de 2 a 5 años, sin efectos secundarios y mejoras clínicas que demuestran pues, que vale la pena hacerlo, o estudios como el que se ha hecho de uso compasivo en Francia en pacientes que estaban muy mal y que no tenían ninguna mutación tratable y que los trataron de forma compasiva con CAFTRI, de los cuales un porcentaje
no desdeñable de 84 y 45 respondieron. Incluso en estudios in vitro se ha podido comprobar que algunos pacientes que no tienen ninguna mutación del TF508 pueden responder al cafrio, ¿no? Por eso, pues estamos entusiasmados con toda esta investigación que puede ir para diferentes mutaciones que nos dé una posible tratamiento, lo que diríamos mutación agnóstico, que no dependa de ninguna mutación, que cualquier paciente con fibrosis quística se pueda tratar. Y en este sentido, pues hay muchas líneas, sobre todo de terapia génica y de otras estrategias que a lo mejor en estos próximos años vemos que además tenemos que combinar, no es solo una, sino que se pueden combinar a lo mejor moduladores con terapia génica o con terapia RNA, etcétera, etcétera. La terapia génica ha vuelto a renacer un poco en estos últimos años. Pensábamos que sería una cosa rápida cuando se clonó el gen, pero hubo, pues, de alguna manera, pues, resultados no demasiado favorables, pero ahora se han vuelto a retomar y para algunos pacientes puede ser una solución, aunque está yendo más lento a terapia con DNA que no otras estrategias de terapia génica, como puede ser el CRISPR-Cas9 que ha nombrado Juan, que es una, una técnica que parece de ciencia ficción, que es entrar dentro de la célula del paciente con fibrosis quística, de la persona con fibrosis quística, y de alguna manera conseguir corregir el defecto cortando el trozo de DNA que tiene alterado y sustituyéndolo por un trozo de DNA normal. Y esto es factible, se está haciendo en otras enfermedades, se introduce dentro del núcleo de la célula donde están los cromosomas y por tanto el gen de la fibrosis quística, pues una copia del gen adecuada se introduce como una especie de tijeras, que es el Cas9, y un lector del DNA que permite de alguna manera localizar el gen que está alterado. Una vez localizado, pues cortarlo y hacer una copia con una copia normal del DNA para que después todo pues, fluya normalmente. Este DNA haga su RNA mensajero normal y se sintetice la proteína, etcétera, ¿no? Esto sería el Cas9 y la copia para hacer normal y cómo lee el DNA hasta encontrar dónde está el defecto, que es esto rojo de aquí, lo localiza y entonces pues con un sistema de corte pues corta la zona alterada y con la copia normal del DNA se hace una copia del DNA normal y se restablece la cadena de DNA. Y esto se está haciendo en enfermedades hematológicas con resultados ya en humanos, con muy buenos resultados. Y se está estudiando en animales de experimentación y tal, con modelos también de fibrosis quística, con resultados iniciales buenos. Con lo cual, no podemos descartar que en un futuro puede ser una estrategia a utilizar. Pero probablemente lo que está más avanzado es lo de la terapia con RNA mensajero, que es una estrategia que conocemos porque la hemos utilizado para las vacunas, por ejemplo, contra el COVID-19, que es unas nanopartículas que se utilizan de vehículo, de vector, donde se introduce dentro el RNA mensajero normal y estas partículas hacen entrar dentro de la célula este RNA normal. No hace falta que entre dentro del núcleo, dentro del citoplasma se destruye esta nanopartícula, se libera el RNA mensajero normal y este RNA mensajero pues empieza a hacer su función, se lee por el ribosoma, fabrica la proteína y esta proteína acaba haciendo su función en la célula. Los resultados son esperanzadores y se está empezando a hacer estudios en adultos en ensayo clínico, con lo cual es de esperar que tengamos resultados pronto sobre este tema.
También la investigación está en búsqueda de nuevos vectores y también modelos para poder hacer ensayos clínicos para los pacientes que tienen mutaciones muy, muy raras, que no se puede hacer un ensayo clínico para poderlo hacer en modelos. Pueden ser modelos animales o modelos derivados de los propios pacientes, celulares, células de epitelio nasal o organoides o nasoesferas, etcétera. Pero quería también hacer, para acabar, mención no solo a los retos clínicos, también tenemos retos importantes organizativos. Aunque parezca un contrasentido, la mejora espectacular de los pacientes con fibrosis quística va a ponernos en jaque a muchas cosas. Incluso la organización propia de las unidades de fibrosis quística tengan que modificarse. El soporte económico para la formación se ha visto claramente afectado porque algunos laboratorios de alguna manera colaboran menos al estar los pacientes mejor, la posibilidad de organizar reuniones o la subsistencia de según qué organizaciones o sociedades pues están en riesgo, ¿no? Estos nuevos retos implicará pues que tengamos que tener imaginación y colaborar entre sociedades, con las asociaciones de pacientes y tender puentes con la administración y con la industria farmacéutica para la subsistencia, probablemente hacia un nuevo paradigma de relación, ¿no? Yo pienso, en la última reunión con la sociedad científica, pues les comenté un poco cuál creía que era el camino que teníamos que seguir, ¿no? Sobre colaborar con otras sociedades, para buscar recursos para poder mantener la actividad, incrementar aún más, que lo hemos hecho mucho en estos últimos años, el trabajo conjunto con la Federación de Pacientes, potenciar y vehiculizarlo todo a través de la Fundación Española y buscar nuevas relaciones con la industria y con la administración, porque de trabajar juntos, creo yo, sociedades científicas, asociaciones, empresas públicas y privadas, a través de la Fundación es por donde podemos llegar a mejorar el éxito que estamos teniendo. Y seguro que nos va a tocar reorganizar las unidades, solo aunque sea porque van a haber más adultos que pediatría y hay más adultos que niños, porque probablemente tendremos que modificar el seguimiento, los controles clínicos, habrá que dar más soporte a comorbilidades, a la salud mental, al trabajo social y un buen paso para conseguir eso es tener las unidades acreditadas y en este sentido pues la sociedad ha hecho un esfuerzo, este año ha sido el segundo ya en que se han empezado a acreditar unidades. El año pasado pues tuvimos el honor de empezar con estas acreditaciones y poder dar al Hospital Álvaro Cunqueiro lo que se merecía en cuanto a su acreditación como unidad de referencia y pienso que este es el camino. Estamos un poco en shock, emocionados por los resultados que estamos obteniendo. Realmente los cambios son muy importantes, precoces. Ha cambiado definitivamente a los pacientes que el tratamiento les ha llegado. Tenemos un futuro incierto que tenemos que ir descubriendo juntos y que las personas que no sean elegibles, que no toleren la medicación o que no puedan acceder a ellas, necesitamos trabajar en buscar nuevas aproximaciones que les den respuesta, ¿no? Tendremos que adecuar nuestras unidades y se abren unas épocas de nuevos terrenos de investigación, de tratamientos fetales, de biomarcadores, de vectores, etcétera, muy apasionante. Lo cierto es que el destino nos ha dado una mano de cartas muy, muy buena, creo yo, y estoy seguro que las unidades españolas de fibrosis quística las van a jugar adecuadamente. Y nada más, muchas gracias y a vuestra disposición. Bueno, recordar también para las personas que nos están viendo a través de la retransmisión en directo por streaming que dentro de la página, en la parte inferior, hay un apartado en donde podéis hacer preguntas. Que sí que me han avisado también de que ha habido pequeños cortes, estamos trabajando en ellos y creo que ya está restablecido la comunicación y si vuelve a pasar, avisarnos que intentaremos arreglarlo lo antes posible.
Y bueno, pues ahora es el momento de las preguntas. Tenemos ahí posibilidad de hacer unas cuantas preguntas que queréis hacerle al doctor Asensio. Bueno, pues para ver si se arranca. Do- eh, por mi parte, sí que hemos Te visto. oigo flojo, Juan. No A sé ver, si puede aumentar no sé si. ¿Me escuchas ahora mejor? un pelín mejor, Un poquito más. pero antes Bueno, te oía mejor, al principio de la sesión. sí, bueno, a ver si lo arreglan. Bueno, hemos estado viendo a través de tu ponencia la parte bueno, pues de todas las mejoras que se están a nivel de estudio. Quizás la más rápida, la que puede llegar antes a la población será el ARN mensajero. Eh, digamos que iría dirigido solo a ese 30% de la población o también la gente que esté tomando moduladores también podría verse beneficiado o haría falta. No sé cómo lo ves. Sí, bueno, son aspectos que aún no están definidos. En realidad, estaría pensado para poder tratar cualquier persona con fibrosis quística, independientemente de la mutación, con lo cual, en función de que los resultados sean superiores a los que se obtienen con los moduladores, y los efectos secundarios no sean como se espera, no sean importantes, eh, probablemente podría llegar a sustituirlo. Pero esto aún es un poco prematuro decirlo y no podemos descartar que algunos de estos tratamientos se combinen, aunque se corrija el RNA y la proteína corregida pues fabrique el CFTR bien. A lo mejor no es el 100% y a lo mejor tener un modulador a más que complemente esta acción puede ser necesario. Aún es pronto para poder contestar esta pregunta, pero en realidad sí, en un marco ideal en que fuera máxima eficacia y sin efectos secundarios y cómodo de administrar, etcétera, podría sustituir al tratamiento con modulador. Evidentemente, los que no tienen tratamiento, pues estos se beneficiarían seguro. Y con respecto a la población que está tomando moduladores, ¿qué recomendación podríamos dar de cara a todo lo que es la parte asistencial, ¿no? La parte de toda la carga de otros tratamientos que se habían tomado hasta la fecha y que bueno pues que ahora se parece que por lo menos en el colectivo se empieza un poco a tomar de otra manera, ¿no? A tomarlo un poquito más a la ligera porque me encuentro mucho mejor, ya, bueno, pues hoy no lo hago, esa adherencia que nos caracteriza en el colectivo y que estamos viendo bueno, pues que ya no es tan rígida y tan firme como lo había sido hasta la fecha, ¿no? Hombre, es lógico. Incluso nosotros eh, también pensamos que el paso siguiente es simplificar el tratamiento y reducir la carga de trabajo y la carga de tratamiento que lleváis las personas con fibrosis quística. Es lógico que haya esta tendencia, pero lo cierto es de que los resultados que tenemos tan espectaculares han sido manteniendo la estrategia de mantenimiento más el modulador. No hay aún estudios a largo plazo concluyentes. Hay algún estudio como el Simplify, que ya lo dice su nombre, pero que se ha hecho solo 12 semanas. Ahora en el Congreso americano se amplió 6 semanas más, de reducir lo que inicialmente los pacientes y las personas con fibrosis quística y por la carga de trabajo pensaban, y porque además se disminuye mucho las secreciones, pensaban que era lo primero a poder intentar dejar: los nebulizadores, la- los mucolíticos, el suero salino hipertónico, etcétera.
En 6 semanas, en pacientes que están con una función pulmonar pues, por encima del 80-90%, pues no se vieron cambios. En 12 semanas tampoco cambios significativos, pero 12 semanas de no hacer los tratamientos nebulizados probablemente no sean suficientes para poder estar seguros de que dejarlos a más largo plazo no tengan consecuencia. Además, esto está hecho en pacientes con una situación de función pulmonar muy buena y no es el caso para todos los pacientes igual. Esto por un lado. Y después, en algunos estudios a más largo plazo, no del Simplify, sino de la adherencia al tratamiento, se han presentado resultados muy recientemente que, que ven que perfectamente hay dos modelos de mejora. Los pacientes que ya toman los moduladores y siguen adherentes a su tratamiento habitual, la mejora es progresiva y 2 o 3 años después continúan aún mejorando algo. Mientras que los pacientes que toman los moduladores, pero su cumplimiento y la adherencia no es lo adecuado, el primer año siguen mejorando, pero a partir del segundo año esto se estabiliza e incluso empieza a bajar. Con lo cual, lo cierto es que estamos preocupados por el tema de la adherencia, aunque lo entendemos, estamos preocupados porque no pueda echar por tierra todo lo que hemos ganado. En este sentido, pues insistiría en la importancia de hacerlo de acuerdo con el médico y siendo lo máximo adherente posible. A lo mejor los pasos van a ir en línea de individualizar en cada caso, en función de cómo esté clínicamente el paciente y también incluso de cómo está en ese momento. A lo mejor en épocas en que no hay ni una sola secreción, no hay tos, no hay moco, pues se puede hacer menos algunas cosas, pero después si hay una reagudización y tal, hay que volver atrás y volverlas a introducir. Pero esto es un tema que tenemos que ir viendo, aún no tenemos respuestas certeras. Lo cierto es de que es preocupante porque incluso, especialmente la gente que está muy bien, la gente que empieza con moduladores muy pronto y que no tiene secuelas, empieza a haber falta de adherencia incluso con el modulador. En estudios en vida real, pues a los 3 o 4 años hay un porcentaje no desdeñable de pacientes de más del 15% que no cumplen adecuadamente ni el modulador. Y esto podría echar por tierra. Estoy pensando en gente que ha salido de lista de espera de trasplante por poder utilizar el tratamiento modulador y que si no lo hace adecuadamente puede volver para atrás. Muy bien, pues tenemos trabajo ahí. Tenemos Sí. trabajo porque, bueno, la adherencia, aunque este tratamiento es muy simple de tomar, que no hace falta ni prácticamente tiempo, sí bueno, pues viendo esos resultados, pues tenemos que hacer bastante hincapié en que se deba de cumplir esa adherencia, ¿no?, ese tratamiento. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor, por... hay una pregunta más, vale, perfecto. Buenos días. Hacéis referencia a los moduladores. Dale ahí, que... es mejor, exacto, que ese es el que funciona. Sí, no, está encendido. ¿Está activo? Sí. Si hay diferencia entre moduladores y correctores. ¿Os habéis referido antes a los correctores? Sí, los moduladores son todos, y dentro de los moduladores hay, los primeros que salieron son los potenciadores, que tienen que tener proteína para potenciar su función. Después salieron otros moduladores que son los correctores, que esto no necesitan que la proteína ya esté en su sitio, sino que a lo mejor se haya quedado en el transporte o en el plegado espacial y que corrigen ese defecto y tal. Y después habrá otros moduladores que puedan salir, pero son todo moduladores de la proteína CFTR, diferentes tipos de moduladores. Vale. Y en cuanto a los efectos secundarios, o sea, no todos están previstos. Quiero decir que en los tratamientos que se vayan aplicando pueden surgir efectos secundarios que a su vez deben ser tratados, ¿no?,
Sí. ¿no? Y que acompañan a lo que sería el tratamiento médico. El tema del... bueno, Conocemos los efectos secundarios a corto plazo, que ya vienen a ser unos cerca de 8 o 9 años de experiencia con los ensayos clínicos, etcétera, y parecen menores. En general, alguna inflamación hepática que puede condicionar incluso que se tenga que parar el tratamiento, algún problema cutáneo, eh, algún problema también ocular, pero realmente, y trastornos mentales, no hay una evidencia clara, excepto el tema de la inflamación hepática. Pero los efectos a largo plazo, pues es una de las cosas que tenemos que ir vigilando porque no lo sabemos, y por eso es importante monitorizarlo y ir viendo con la sobrevida también las comorbilidades que puedan ir apareciendo en los pacientes, que tampoco lo sabemos porque realmente la sobrevivencia no era como la actual, y nos tendremos que poner a controlarlo. muy bien, gracias. Bueno, pues vamos a continuar para intentar ir en hora, que ya vamos un poquito pasados, pero bueno, muchísimas gracias, doctor Asensio, por Muchas estar... gracias a vosotros. Muchas gracias a vosotros, y a ver si la próxima vez puedo estar presencialmente para disfrutar de Vigo y de sus gentes. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego.